Buenos días, me presento, mi nombre es Lorena Cristiano y el tema a tratar es sobre la legislación documental. A continuación vamos a abordar los siguientes ítems: postulados de Norman Crosby y la problemática documental contemporánea, línea del tiempo sobre los hitos importantes en legislación documental nacional e internacional, concepto de Estado, elementos, características, nivel y estructura, pirámide de Kelsen, que es la estructura jerárquica y la clasificación de normas, gobierno abierto como el concepto, estructura y el marco normativo, transformación digital, concepto, estructura y marco normativo, y las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. En los postulados de Noam Chomsky podemos encontrar sus ideas fundamentales se estructuran en torno a la naturaleza de la mente y el poder, en las cuales encontramos tres. Una de ellas es la gramática universal Wood, que propone que los seres humanos nacen con una capacidad innata para adquirir el lenguaje. Sostiene que existe una estructura lógica común en el cerebro que convierte las reglas gramaticales básicas de todas las lenguas humanas. El segundo es el innatismo y la creatividad lingüística. A diferencia del conductismo, Chomsky afirma que los niños pueden producir y entender un número infinito de oraciones nuevas que nunca han escuchado gracias a la competencia lingüística preinstalada. El tercer modelo es el modelo de propaganda. En el ámbito político postula que los medios de comunicación y las élites actúan como un sistema de propaganda que manufactura el conocimiento, utilizan estrategias como la distracción, la creación de problemas para ofrecer soluciones y la apelación a las emociones para controlar la opinión pública. Dentro de los problemas documental contemporánea, desde la perspectiva chomskiana, la gestión y la veracidad de la información del documento enfrenta crisis críticas en la actualidad, en las cuales encontramos tres, que es la falsificación del pensamiento. El lenguaje se utiliza para ocultar acciones injustas, términos como dañar colateral o defensa. Se amplían para documentar agresiones, creando una brecha entre la realidad y el registro histórico oficial. En el segundo encontramos el monopolio de la información, el control de los flujos documentales por parte de grandes corporaciones y estados limita el acceso a la verdad, convirtiendo al ciudadano en un espectador pasivo, en lugar de un participante democrático. Y en el tercer y último encontramos la era de la posverdad. La saturación de información y el uso de ilusiones innecesarias dificultan al individuo a tener hechos reales de la construcción ideológica dentro del vasto archivo documental digital contemporáneo que se manejaba en esa época. Vamos a hablar sobre el tema de la línea del tiempo de los hitos importantes de la legislación documental nacional e internacional. La legislación documental ha evolucionado desde la preservación de registros físicos para la administración del Estado hasta la garantía de transparencia y el manejo de datos digitales. A continuación vamos a presentar una línea del tiempo sobre los hitos más significativos a nivel nacional e internacional. En el año 794, la Ley de Archivos de Francia fue el primer hito moderno sobre la declaración de archivos públicos como propiedad de la nación y establece el derecho ciudadano de acceso. En 1934 se crea el National Archives, encontrado en Estados Unidos, como la creación de los archivos nacionales, formalizando la preservación sistemática de los documentos gubernamentales. En 1948 encontramos la creación del Consejo Internacional de Archivos CIA-ICA. Bajo el auspicio de la UNESCO, se establece para promover la gestión y conservación del patrimonio documental mundial. En 1966 está el Freedom of Information FOIA, hito en Estados Unidos que impulsa la legislación globales sobre el libre acceso a la información pública. En 1971 se crea el Decreto 410 del Código de Comercio, artículo 60, que establece la obligatoriedad
de conservar libros y papeles comerciales por al menos 10 años. En 1989 se crea la Ley 80 de 1989, que es la creación de Archivo General de la Nación, el AGN, como ente rector de la política archivística en Colombia. En 1993 se crea la norma ISAT. El ICA aprueba el primer borrador de la norma internacional general de la descripción archivística, estandarizando cómo se describen los fondos documentales. En 1999 está la Ley 527 de 1999, reglamentó al acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales, dando validez legal al documento electrónico. En el año 2000 se crea la Ley 594, que es la Ley General de Archivos. Es el pilar de la legislación colombiana, establece reglas, principios y ciclo vital de los documentos para entidades públicas y privadas como funciones. En el 2012 se crea la Ley 1581, Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales, que regula el tratamiento de información de archivos y base de datos. En el año 2014 se crea la Ley 1712, Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, reforzando la gestión documental como soporte de transparencia. En el año 2018 se crea el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos, normativa de la Unión Europea que redefine la privacidad y el manejo de datos personales a nivel global. En el año 2000 se crea la Ley 2015, que sería en el año 2020, que regula la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, que es un hito de legislación documental aplicada a la salud. En resumen de la evolución, encontramos tres etapas. En la primera etapa de custodia se encuentra en el año 1701 a 1800, que es el enfoque en la conservación física para el funcionamiento del Estado. En la etapa de gestión se encuentra en el año 1901 al 2000, que es la creación de archivos nacionales y sistemas de organización técnica, Ley 80 al 89, que es la gestión de ICA. Y en la última encontramos la etapa de acceso y digitalización, que se encuentra en el año 21, que es el foco en el derecho a la información, protección de datos y el documento electrónico, que la ampara la Ley 594 y la Ley 1712. Ahora bien, vamos con el siguiente punto, que es el concepto de Estado, sus elementos, características, nivel y estructura. El concepto de Estado se define como la organización política y jurídica de una sociedad sobre el territorio determinado, dotada de un poder de mando supremo. Aquí se detalla su estructura fundamental, los elementos constitutivos. Sin la conjugación de tres factores, al Estado no existe como tal. La población, que es el conjunto de seres humanos que habitan en el territorio y poseen un vínculo jurídico nacional con el Estado. El territorio, que es el estado físico, suelo, subsuelo, espacio aéreo y mar territorial, donde el Estado ejerce su soberanía. El poder y el gobierno, la capacidad de dictar leyes y hacerlas cumplir para organizar una convivencia social. Dentro de sus características se encuentra la soberanía, que la autoridad suprema del Estado no reconoce ningún poder por encima de él en su territorio, la soberanía interna, y la independencia frente a otros estados, que la soberanía externa. La personalidad jurídica, el Estado es un sujeto de derechos y obligaciones independientemente de las personas físicas que lo gobiernen. La institucionalidad del poder, el poder no pertenece a las personas, sino a las instituciones como la presidencia, el parlamento y las Cortes Supremas. ¿Cuáles son los fines del Estado? El fin último es el bien común, que se desglosa en seguridad, que es la protección a la integridad de los ciudadanos y el territorio; justicia, que es la aplicación de leyes para resolver conflictos de forma equitativa; y por último se encuentra el bienestar, que es con el fin de garantizar condiciones mínimas de salud, educación y economía para una vida digna. Dentro de sus niveles y estructuras, la organización varía según el tipo de Estado. La estructura política puede ser unitario
un solo centro para poder ejercer sobre un país, o federal, que es un poder compartido entre un gobierno central y un Estado. Los niveles de gobierno, que generalmente se dividen a nivel nacional, regional o departamental, o en su caso local, que son como municipios. Y la división de poderes, que se hace para evitar el autoritarismo. El poder se fragmenta en las ramas judiciales, administrativas, y se crea como leyes. Ahora vamos con el siguiente punto, que es la pirámide de Kelsen, su estructura jerárquica y su clasificación en normas. La pirámide de Kelsen es una representación gráfica que explica la jerarquía del sistema jurídico. Su premisa fundamental es que ninguna norma del rango inferior puede contradecir a un rango superior y que todas emanan en una norma fundamental. Su estructura típica adapta a la mayoría de los sistemas del derecho civil. El primero es un nivel fundamental, que es la cúspide, que se encuentra en la Constitución, que es la norma de normas, que contiene los principios básicos del Estado, los derechos fundamentales y la organización de poderes públicos. Los tratados internacionales de los derechos humanos, que en muchos países, como Colombia y México, están tratando, que tienen el mismo rango en la Constitución a través del bloque de la constitucionalidad. El segundo es el nivel legal, que es el rango intermedio, que se encuentra regido por leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las leyes orgánicas regulan la estructura del Estado o derechos fundamentales. Las leyes ordinarias son comunes y son aprobadas por el Congreso o el Parlamento. Y por último encontramos los decretos ley, que son normas con rango de ley dictadas por el Ejecutivo bajo condiciones especiales. El tercero es el nivel sublegal, que es la base, se encuentra por reglamentos que desarrollan el contenido de leyes para facilitar su aplicación, decretos y resoluciones, que son normas administrativas de autoridades específicas como ministerios y alcaldías, sentencias o actos jurídicos, que son decisiones judiciales, contratos o testamentos que aplican casos o personas particulares con unas características claves, que son jerarquía. Las normas inferiores deben tener su validez. Coherencia: si una norma inferior contradice a la superior, puede ser declarada nula o inconstitucional. Y la unidad: que todo el sistema forma un cuerpo legal cohesionado bajo una misma base lógica. El siguiente tema es el gobierno abierto. Vamos a hablar sobre el concepto, estructura y marco normativo. El gobierno abierto es un modelo de gestión pública y gobernanza que busca transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía. Se basa en una idea de que un gobierno es más efectivo y legítimo cuando opera de forma transparente y colectiva. Su concepto se define como una cultura de gobernanza que promueve principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas para fortalecer la democracia y el crecimiento inclusivo. A diferencia del modelo tradicional, el gobierno abierto no solo informa, sino que invita a los ciudadanos a participar activamente en el diseño y mejora de los servicios públicos. Su estructura: el modelo se sostiene tradicionalmente sobre tres pilares fundamentales entre sí, los cuales son la transparencia, el cual garantiza el acceso a la información pública de manera clara, oportuna y en formato reutilizable, que son datos abiertos para que la ciudadanía pueda vigilar la gestión. El segundo, que es la participación ciudadana, que abre canales para aquellas personas puedan influir en la toma de decisiones, formulación de políticas y diseño de leyes. La tercera, que es la colaboración, que fomenta el trabajo conjuntivo entre autoridades, ciudadanos, académicas y el sector privado para resolver problemas públicos mediante la innovación. Adicionalmente, la rendición de cuentas se considera hoy un pilar fundamental y esencial, obligando a los funcionarios a explicar sobre sus resultados y asumir las responsabilidades por sus actos. En el último encontramos el marco normativo. En el marco normativo varía por país, pero generalmente se sustenta a tres niveles. El internacional: la referencia principal es la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral
donde los países se comprometen a planes de acción bianuales. También se destaca recomendar sobre gobierno abierto, lo que es nacional, ejemplo como Colombia se rige por las leyes como la Ley 1712 del 2014, que es la transparencia y el acceso a la información, y la Ley 1757 del 2015, que es la participación ciudadana. Por último, encontramos las políticas digitales, que son las normas sobre el gobierno digital y datos abiertos que regulan el uso a las tecnologías para facilitar la apertura sobre el Estado. El siguiente punto es la transformación digital, que vamos a hablar sobre el concepto, estructura y marco normativo. La transformación digital en el ámbito público es el proceso de evolución de la cultura, los modelos organizativos y los procesos institucionales mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Su fin es generar valor público, mejorar la eficiencia del Estado y facilitar la relación entre la ciudadanía. Su concepto no se limita solamente a la digitalización de documentos, convertir lo análogo en digital. Es un cambio estructural continuo que se utiliza como tecnologías como la IA, la Big Data, la nube, para crear servicios proactivos, seguros y centrados en las necesidades del usuario. Su estructura es un modelo de gobernanza según la política vigente, ejemplifica en el modelo colombiano por el decreto 767 del 2022. La estructura se divide en 5 elementos claves. Uno de ellos es la gobernanza, que define roles y responsabilidades para la toma de decisiones. La innovación pública digital, uso de metodologías ágiles y tecnologías emergentes para resolver retos sociales. Las habilidades transversales son elementos bases que permiten la transformación. Se encuentran en arquitectura, que son estándares para los sistemas que se hablen entre sí. La seguridad y la privacidad, que son protección de datos. Y ciberseguridad, actualizado recientemente por la resolución 02277 del 2025. La cultura y apropiación, que es el desarrollo de habilidades digitales en funcionarios y ciudadanos, y el servicio a los ciudadanos digitales, que es la autenticidad biométrica, carpeta ciudadana y firma digitales. Las líneas de acción, que son proyectos de servicios inteligentes y decisiones basadas en datos. Las iniciativas dinamizadoras, que son acciones de alto impacto que transforman sectores específicos como salud y educación. En su marco normativo, el marco legal asegura que la tecnología se use de forma ética y legal, como las leyes de conectividad, la ley 2108 del 2021, que declara que el Internet como servicio público esencial. La regulación de la IA, que son proyectos como la Ley 43 del 2025, buscan establecer un marco ético para el desarrollo de la inteligencia artificial. La seguridad digital, que es una estrategia nacional de seguridad digital 2025-2027, que fortalece la protección contra los ciberataques. Y la gestión pública, que la integración en el modelo integrado de planeación y gestión, donde la transformación digital es una política obligatoria de gestión institucional. Por último, vamos a hablar sobre las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Las políticas públicas de gestión documental son el conjunto de directrices que garantizan la información del Estado sea íntegra, accesible y sirva como memoria institucional y evidencia legal. En el contexto actual, esas políticas han pasado de organizar papeles a gestionar el ciclo de vida del dato digital. En su marco conceptual, encontramos que la gestión documental no es un proceso aislado, sino que es un soporte de transparencia. Sus fines son eficiencia administrativa, que son evitar duplicidad de información y agilizar trámites. La transparencia, que es facilitar el acceso ciudadano a la información pública. La preservación, que es asegurar que los documentos físicos o digitales no se pierdan con el tiempo. Su estructura
de la política, que son los instrumentos archivísticos. Para que la política sea efectiva, las entidades deben implementar obligatoriamente el PGD, que es el Programa de Gestión Documental, que es un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, el TRD, que son las tablas de retención documental, que es un listado que define cuánto tiempo debe guardarse un documento y si se debe eliminar o se debe ir al archivo histórico. El PINAN, que es el Plan Institucional de Archivos, que es una herramienta de planeación para la labor archivística. El modelo de madurez, que es una evaluación de avance de la entidad en la gestión de sus activos de la información. En su marco normativo, en referencia a Colombia, en la columna vertebral normativa se compone de la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, establece las reglas y principios que regulan la función archivística del Estado. El Decreto 1080 del 2015, que es el reglamento del sector cultura y define los procesos técnicos como su producción, distribución, organización, consulta, etc. La Ley 1712 del 2014 obliga a gestionar documentos para garantizar el derecho accesible a la información. La Ley 2080 del 2021, que impulsa el uso de medios electrónicos en el proceso administrativo y judicial. Por la relación con la transformación digital, hoy en día es una gestión documental se integra por la política del gobierno digital a través de la preservación digital a largo plazo, sus estrategias para el uso de archivo digital sea legible de 20 a 50 años a pesar del cambio del software, interoperabilidad, que los documentos puedan viajar de una entidad a otra de forma segura, y cero papel, que es una directriz para reducir el uso de soportes físicos y priorizar el documento electrónico de forma digital.